Bienvenidos al maravilloso programa ¿Qué dice la Biblia? Comencemos. Un poeta y cantor de la historia de Israel expresó desde su condición muy personal: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmo 51:4. El tema del juicio en la Biblia es un tema que se hace omnipresente, al igual que el tema de la salvación. Juicio y salvación van entrelazados desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y es así, salvación y juicio, porque reflejan las características de la misericordia y de la justicia de la naturaleza de Dios. La importancia del juicio. ¿Qué juzgará Dios? Eclesiastés 12:14. La palabra de Dios dice así, te invito a leerla, a escucharla. Dice la palabra de Dios: pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. ¿Qué juzgará Dios? Toda obra realizada, dice la palabra de Dios. Es importante entonces saber quiénes comparecerán ante el juicio. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, nos presenta y dice así: todos compareceremos delante del juicio. Todos los seres humanos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vemos a la luz de la palabra de Dios que toda obra será traída a juicio y que todos compareceremos en ese juicio. Pero ¿quién es el juez? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en relación a quién es el juez? En Romanos capítulo 2, versículo 16 dice: en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios es ese juez. La palabra de Dios nos presenta, ¿verdad?, ¿dónde están registradas nuestras acciones? En Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, las Sagradas Escrituras dicen: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. La palabra de Dios nos presenta que hay un registro de todo lo realizado. Pero también la palabra de Dios nos muestra que hay un libro extraordinario que es el libro de la vida. Y en el libro de la vida se encuentran anotados los nombres de todos los hombres y mujeres que aceptaron a Jesús como su Salvador personal y que por la sangre de Jesús y sus méritos preciosos, ¿verdad?, tenemos derecho a la vida eterna. La palabra de Dios nos presenta que hay un juicio, todos seremos juzgados, todos compareceremos ante ese juicio. Pero también la palabra de Dios nos enseña y nos dice por qué código seremos juzgados. Santiago 2:12 dice así: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. El código, ¿verdad?, que ha de ser utilizado en ese juicio es la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Cómo podemos estar seguros de salir absueltos en el juicio? La palabra de Dios nos dice en San Juan capítulo 5, versículo 24. de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Creyendo en Jesús, andando en su luz, confiando plenamente en Él, podemos tener la absoluta seguridad de obtener un fallo favorable en ese juicio. En 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Apreciados amigos, después de haber comprendido este estudio bíblico,
te propongo hacer lo siguiente. ¿Qué debo hacer? Creer en Jesús y aceptarlo como mi Salvador. En San Juan 5:24 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y en Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31 dice la palabra de Dios, ante la pregunta de un hombre angustiado, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué debo hacer? Venerar a Dios y guardar sus mandamientos, porque el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cuenta una historia que en cierta ocasión Esteban visitaba la casa de su amigo Juan. Alegremente convivían, pasando el día con charlas y antiguos recuerdos de incidentes del pasado. Pero al caer la noche, en un momento Juan decidió subir al segundo piso de su casa, donde se ubicaba su habitación para buscar algo. Mientras subía las escaleras, tropezó y resbaló hasta el último peldaño de la escalera. Al caer, lamentablemente, murió desnucado. Juan, al mirar la condición de su amigo, entró en pánico. No sabía qué hacer, si huir o llamar al servicio de emergencia. Pero imaginó que si huía pensarían que él había provocado la muerte. Pero si se quedaba también se le podía culpar del incidente. Así es que por un momento recordó de un amigo llamado Carlos, que era abogado. Inmediatamente lo localizó, lo llamó y solicitó su apoyo y orientación. Su amigo solamente le dijo, no te muevas del lugar, pronto llegaré, te ayudaré y aún defenderé tu honestidad e integridad. Pero minutos después, sintió que su amigo se tardaba en venir. Entró en desesperación y decidió mejor huir. Esta resolución le causó posibilidad de culpa. Y no avanzó tanto cuando la policía lo arrestó. Días después, cuando se iba a realizar la determinación del juicio, en un silencio entró el juez, y Esteban, al mirar al magistrado, observó detenidamente y reconoció el rostro de su amigo Carlos. Había sido nombrado actualmente como juez del tribunal. Se alegró tanto que pensó que le ayudaría a determinar un fallo favorable. Pero lamentablemente, el juez, en un susurro suave y triste, le dijo, ahora no puedo ayudarte, amigo, porque ya no soy abogado, sino juez. Por eso te dije que me esperaras para defenderte. Apreciado amigo, recuerda, el pecador debe acudir confiadamente a Jesús, su abogado, con sincero arrepentimiento. Después de confesar sus pecados, Jesús se hace cargo de nuestra causa y actúa como nuestro eficaz abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Hoy quiero invitarte para que juntos podamos resolver en nuestra vida y tener la experiencia de expresar nuestra decisión. ¿Te gustaría decir, ahí donde estás en este momento, acepto a Jesús como mi abogado? Deseo respetar y obedecer los mandamientos de Dios. Si ese es tu deseo, te invito para que en este momento ahí inclines tu rostro y te acerques al trono de la gracia, teniendo la seguridad de que Jesús, nuestro abogado, está intercediendo en tu favor, en nuestro favor. Dios te bendiga.